Un saludo desde Colombia, mi nombre es María Paula Ramírez Mora, soy médico y cirujana, especialista en epidemiología y maestra, magíster en tecnología e innovación en educación. En esta oportunidad vamos a hablar de los estudios observacionales, pero de los estudios observacionales vamos a hablar más a fondo de los estudios de casos y controles. Pero para hacer un contexto, para entrar en contexto, voy a explicarles cómo se clasifican algunos estudios epidemiológicos. Entonces, los estudios epidemiológicos tienen muchas clasificaciones, pero las más importantes son tres. Se clasifica desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista cronológico y desde el punto de vista de la causalidad. Entonces, desde el punto de vista metodológico, esa clasificación es entre observacionales y experimentales. ¿Cuál es la diferencia entre un estudio observacional y un estudio experimental? Los estudios observacionales no intervienen, el investigador no interviene en la población. En cambio, en los experimentales sí. Pero estos observacionales a su vez se dividen en descriptivos y analíticos. Los descriptivos toman una foto de lo que ven, sobre todo frecuencia y distribución de las enfermedades, describen enfermedades raras o nuevos casos, y los analíticos sí nos establecen causalidad. Entonces nos establece un grado de asociación con un factor de riesgo. Los experimentales, como ya les dije, hay una intervención y por lo general es de un factor protector y lo que se espera es el desarrollo de una mejora en la salud. Desde el punto de vista cronológico se clasifican en transversales o de corte y longitudinales. Los transversales o de corte se dan en un periodo de tiempo determinado bien establecido. Entonces yo puedo hacer un estudio transversal, digamos, de enero a junio y en ese momento yo recolecto los datos y es en este momento de tiempo, en este corte de tiempo. Y los estudios longitudinales sí ya se prolongan un poco más en el tiempo y se dividen entre retrospectivos y prospectivos. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Yo sé que estamos en el año 2017, pero vamos a hacer el ejemplo que estamos en el año 1990. Y entonces estoy en el año 1990 y quiero hacer un estudio transversal o de corte. ¿Qué voy a hacer? Pues hago un estudio de enero a junio de 1990 y en ese momento sería el estudio de ese tiempo. O sea, es un estudio transversal o de corte. Pero si yo estoy en ese mismo 1990 y me devuelvo y miro desde 1980 a 1990 cuántos pacientes tuvieron meningitis, ahí yo estaría haciendo un estudio retrospectivo, me estoy devolviendo en el tiempo y cogiendo datos de atrás. Pero si yo en el mismo 1990 sigo una población hacia el año 2000, por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio prospectivo. Entonces, transversal o de corte en este periodo de tiempo, retrospectivo me voy hacia atrás y prospectivo sigo en el tiempo. Esa es la clasificación cronológica. La otra clasificación es la clasificación desde el punto de vista de la causalidad. Entonces, desde el punto de vista de la causalidad, nos hacemos una lista como de jerarquización y miramos cuáles son los estudios que en realidad dan más causalidad y cuáles no. Entonces, como yo les hablé anteriormente, los descriptivos no dan causalidad, los descriptivos lo que hacen es describirme una enfermedad, o sea que los descriptivos van a estar en primera plana porque son los que menos causalidad tienen. Entonces, de primero los descriptivos. Lo que sigue en causalidad serían los estudios cross-sectional, que también los llaman transversales o de prevalencia, o también les llamaban antiguamente encuestas de prevalencia. Estos estudios cross-sectional se pueden hacer con un modelo analítico, por lo tanto puede llegar a darnos algo más de causalidad que los descriptivos. Y ya los estudios analíticos por excelencia son casos y controles y los estudios de cohortes. Estos sí ya nos dan causalidad, por eso ya están aquí en una escala mayor. Y obviamente los que más causalidad nos dan
son los estudios experimentales, ya que yo estoy interfiriendo sobre un factor protector porque ya sé cuál es el factor de riesgo. Entonces, los experimentales dan mucha causalidad. Ahora sí, entrando en materia, entonces vamos a hablar de los estudios de casos y controles. Entonces, ¿cómo se diseña un estudio de casos y controles? Es muy fácil y es muy bonito. Los estudios de casos y controles empiezan desde una enfermedad. Entonces, los pacientes que tienen la enfermedad son el grupo casos y los pacientes que no tienen la enfermedad son el grupo control. Los pacientes casos son los enfermos, los que no están enfermos son control. Se supone que de ahí yo me devuelvo y voy a buscar factor de riesgo. Entonces, a mayor factor de riesgo y mayor exposición al factor de riesgo, más enfermedad. Menor factor de riesgo, pues menos enfermedad, o no hay factor de riesgo. Por lo tanto, lo que establece es, desde la enfermedad se devuelve y va a buscar el factor de riesgo. Obviamente, ¿cómo? Pues teniendo una hipótesis. ¿Y cómo se tiene una hipótesis? Pues teniendo un estado del arte. Entonces, miren que no es que parto del factor de riesgo, no. Parto del grupo que está enfermo, que no está enfermo, que comparten ciertas características como del hábitat, y digo, ¿por qué este se enfermó y por qué este no? Me voy y busco en su pasado y detecto que los grupos de casos tienen factor de riesgo. Los usos más importantes, pues como sabemos, es ensayar hipótesis de causalidad. También es para poder promover y formular estrategias de prevención, ya que si sabemos el factor de riesgo, pues podemos evitarlo. Se explora la totalidad de las características de las enfermedades y esos factores de riesgo. Y también el otro uso es en las enfermedades que tienen poca prevalencia o baja prevalencia, de baja frecuencia. Lo otro importante son las ventajas. Entonces estos estudios, si los ven, son de rápida ejecución, se dan en un periodo de tiempo más o menos corto, no tengo que seguirlo en el tiempo, sino que yo me voy hacia atrás a preguntarles. Entonces son de rápida ejecución y relativamente bajo costo con respecto a otros estudios. Esas son las ventajas. Lo otro importante es de dónde voy a sacar yo las fuentes de información de estos estudios. Entonces, principalmente, pues lo que les digo, yo estoy probando una hipótesis, o sea que esa hipótesis, ¿de dónde surgió? De un estudio descriptivo. Entonces, los estudios descriptivos son como la base de estos estudios. Ahí en los descriptivos yo formulo la hipótesis, creo el conocimiento de la enfermedad para después probarla. Si no conozco mucho la enfermedad o tengo algunos vacíos en algunos estudios descriptivos, yo puedo hacer unas encuestas. Y ahí entran, si ven que yo les dije que el cross-sectional eran encuestas de prevalencia, esos son estudios que se hacen muy rápido y como su nombre los dice, son transversales, o sea, son de corte en un periodo muy corto de tiempo. ¿De dónde más podemos sacar información para hacer estos estudios? De entrevistas, encuestas de diferentes tipos, revisión de historias clínicas en instituciones de salud, revisión de registros de seguridad social en salud, revisión de registros de administradoras de riesgos laborales o de salud ocupacional o de medicina laboral o los registros médicos de determinadas empresas o de determinadas instituciones, también de certificados de defunción, certificados de nacimiento y de ciertos otros registros de cáncer o de morbilidad o de las fichas de notificación o de los sistemas de vigilancia en salud pública. De ahí se pueden sacar datos para hacer este estudio. Lo otro importante es que la medición de estos estudios se debe tratar de hacer con base en el factor de riesgo. Como les dije, partimos de la enfermedad, pero nos vamos al factor de riesgo. Vamos a medir el factor de riesgo en todo.
Vamos a medir el factor de riesgo en cuanto al lugar, en cuanto al tiempo, años, meses, días, cuánto tiempo estuvo expuesto al factor de riesgo. Y es ideal utilizar variables cuantitativas para poder hacer la tabla de contingencia 2x2 que les voy a explicar y poder hallar asociación. Entonces, esto es importante en este estudio. También es importante acordarnos de tener una muy buena limitación geográfica, saber en qué sitio lo vamos a hacer, en qué departamento, ya que estos estudios se extrapolan, es en el mismo región o en la misma población, entonces tenemos que saber bien cómo fue ese factor de riesgo en cuanto a la exposición. ¿Qué limitaciones tiene este estudio? Bueno, la limitación más importante es de pronto la subjetividad, como en sí estamos haciendo, cogemos a un paciente sano, a un paciente enfermo. Al enfermo le preguntamos qué fue lo que le pasó y él nos cuenta con más claridad ciertos detalles. El paciente sano no cuenta tantos detalles porque no es tan importante para él. Entonces hemos notado que en los casos nos dan información mucho más concreta que los controles, porque los casos tienen como la memoria más ahí, lo tienen en su memoria inmediata lo que sucedió o su factor de riesgo y ellos con lo que ellos lo asocian. Entonces hay un poco de subjetividad en esto, pero aquí pues el investigador se las tiene que arreglar también para tratar de hacer lo más objetivo que puede la encuesta o la entrevista con los casos y con los controles. Lo otro sería ya, bueno, voy a ponerles un ejemplo. Digamos, yo tengo pacientes embarazadas que tuvieron malformación congénita y los que embarazadas que no tuvieron. Pregúntenle algo del embarazo a ver quién se acuerda más. Pues la que tuvo malformación congénita recuerda paso a paso su embarazo, la otra no, por eso es que los casos nos cuentan muchas más cosas. Bueno, al obtener la información sobre este efecto debemos saber y poder clasificarlo y hacerlo, clasificarlo claramente y la enfermedad y tener una muy buena definición de caso, ya que tenemos que saber cuál es el caso, cuál es la enfermedad, cuáles son las relaciones y cuáles son las características de esta enfermedad. En cuanto a los criterios para seleccionar los casos, pues ya saben, tener una buena definición de casos y los criterios para definir los controles tienen que compartir la misma zona geográfica, o sea, deben estar en el mismo departamento, ciudad, barrio, fábrica, para poder hacer una inferencia válida para esas personas en ese mismo tiempo y lugar. Los controles son individuos que comparten algunas características con los casos, pero lo más importante es que no pueden tener la enfermedad, por lo tanto, tengo que yo estar completamente segura que los controles están sanos. Por eso era tan importante saber la definición de caso y que no vayan a tener síntomas parecidos a la enfermedad o enfermedades relacionadas, porque puede darnos para un sesgo. Entonces tenemos que estar seguros de que son controles, es decir, que no tienen la enfermedad. También importantísimo es que los controles son semejantes y tienen que seguirse igual, es decir, las mismas variables, la misma observación cuidadosa que le hago a los casos, le voy a hacer a los controles, para así poder comparar las dos cosas. Entonces tienen que tener las mismas variables para yo poder cruzarlas y compararlas. Bueno, el análisis de estos estudios es muy bonito y se los voy a explicar a continuación, pero me voy a saltar el análisis de los de casos y controles para explicarlo con el análisis de cohortes, que ya es como pues más o menos lo matemático del asunto, pero se los voy a dar de manera muy sencilla. Y entonces prefiero pasar al diseño metodológico del de cohortes
para después explicar bien el análisis estadístico. Entonces, los estudios de cohortes son estudios, ya saben ustedes, analíticos porque muestran causalidad, si bien que están incluso mucho más que los de casos y controles, y son estudios por definición prospectivos. ¿Por qué? Ustedes van a decir por qué. Porque ahora sí partimos de un factor de riesgo. Partimos de un factor de riesgo y seguimos a la población, o sea que estamos haciendo un estudio prospectivo. Entonces, se supone que los que tienen el factor de riesgo se llama la cohorte expuesta. Y los que no tienen el factor de riesgo, tienen menos factor de riesgo, es la cohorte no expuesta. Entonces, parto de este factor de riesgo y cojo uno que lo tenga, uno que no lo tenga y lo sigo en el tiempo. Miren que aquí sí parto del factor de riesgo y lo sigo y miro el desenlace. Es un seguimiento cuidadoso. Pero para que lo entiendan que es una cohorte. Entonces, una cohorte es un grupo de personas que comparten que comparten las mismas características de interés. Obviamente la que le importe al investigador. Por ejemplo, esta es una cohorte de mujeres crespas morenas. Entonces comparten esas características. Eso es una cohorte. Yo puedo seguir una cohorte en el tiempo y si yo sigo una cohorte en el tiempo, una sola, eso no es un estudio de cohortes. Para yo tener un estudio de cohortes tengo que tener un factor de riesgo claro, tener una cohorte expuesta a ese factor de riesgo, una cohorte no expuesta a ese factor de riesgo y así seguirla. Esta es la cohorte expuesta, esta es la cohorte no expuesta, los sigo y los comparo. Ahí sí tengo un estudio de cohortes. Entonces, el seguir una cohorte no es un estudio de cohortes, sino que tiene que ser así con esta metodología que les estoy explicando. Los usos, pues como nos da causalidad, pues va a ser ensayar una hipótesis de causalidad, formular hipótesis de prevención, nos explica muy bien la incidencia de una enfermedad y nos estudia y nos dice la historia natural de la enfermedad. Las ventajas de este estudio. Bueno, las ventajas es que este estudio, como lo vieron en la lista, tiene mucha jerarquía, o sea, después de los experimentales es el que más causalidad tiene. Entonces este estudio da una imagen completa, detallada de la historia de la enfermedad con su factor de riesgo y su desenlace. Entonces nos habla muy bien de la historia natural de la enfermedad, nos da mucha base causal, mucha evidencia médica y estos pues son las ventajas más importantes. La otra ventaja es que también se usa en poblaciones, en enfermedades muy frecuentes. Entonces, si vieron casos y controles es en enfermedades de baja frecuencia, cohortes es en enfermedades de alta frecuencia. Disculpe. Desventajas. Son muy costosos, sobre todo si los sigo yo en un tiempo amplio y puedo perder seguimiento en cuanto a que puedo perder personas porque como si es largo en el tiempo pueden salirse personas, eso es lo difícil. Bueno, lo más importante es tener una clara definición de la población. Una clara definición de cuál es el grupo expuesto, cuál es el no expuesto, una definición del estado de salud de la población, criterios definidos del factor de riesgo y del efecto. Tengo que medir muy bien el factor de riesgo y saber medirlo de forma periódica, siguiéndolo en el tiempo, y precisar con mucho rigor cuál es el efecto que se busca y la manera de detectarlo. Entonces yo tengo que saber bien qué estudio es el que voy a hacer, qué prueba voy a hacer para yo poder detectar si sí o no tuvo el desenlace. Por su duración puede variar alguna exposición de algunas personas y para eso se recomienda a los investigadores que si llega a pasar esa variación exposicional al factor de riesgo, se haga una tercera cohorte, es decir, se siga también esa cohorte en la que varió la exposición
para poder en el análisis mirar qué fue lo que pasó y poder tener más causalidad. Bueno, al obtener la información de todas estas enfermedades, tengo que saber muy bien cuál es el efecto. Tengo que definir muy bien la enfermedad, clasificarle muy bien, lo que les dije, saber bien cómo la voy a medir, saber cuáles son las complicaciones. Y esos criterios y esa definición de caso no puede variar en todo el estudio. O sea que siempre tenemos que tener la misma definición de caso siguiéndola en el tiempo. Acordémonos pues que pueden darse pérdidas porque no se pueda seguir la población, porque se puedan perder ciertas personas. El análisis, entonces se los voy a decir a continuación. Les voy a explicar aquí el análisis metodológico. Muchas gracias. Vamos a seguir con el análisis primero de casos y controles y después de cohortes. Entonces, en casos y controles, lo importante es recordar pues la metodología rápidamente en cuanto a que se clasifican en casos, que son los enfermos, controles, que son los sanos. Partimos de la enfermedad, partimos de la definición de caso, de los verdaderos controles y nos devolvemos para mirar cuál fue el factor de riesgo. Se supone que los que están enfermos tienen este factor de riesgo, esta exposición, y los sanos no, o en muy leve medida, para que haya causalidad. Entonces, para eso usamos esta tabla. Esta es la llamada tabla de contingencia o tabla 2×2. En esta tabla podemos encontrar que a este lado está el factor de riesgo. Esto es positivo, es decir, sí tiene el factor de riesgo aquí, no tiene el factor de riesgo. Aquí es el efecto de la enfermedad, o sea que estos son los enfermos y estos son los sanos. O sea que ya teniendo entendido nuestra metodología, si estos son los enfermos, entonces estos de esta columna, ¿cuáles son? Los casos. Y estos de acá son los controles. ¿Listo? Pero miren bien que hay un cuartil en cada una. Entonces aquí, por ejemplo, hay un cuadrante que es A. Este cuadrante A, ¿qué significa? Significa que es de los casos, es decir, de los enfermos que sí estuvieron expuestos al factor de riesgo. B es el control que se halló que también estuvo expuesto al factor de riesgo. C es de los casos, pero que no tuvo factor de riesgo. Y D es de los sanos, o sea, los controles que no tuvo el factor de riesgo. O sea que si lo vemos por otra parte, diríamos que A son los verdaderamente enfermos y D son los verdaderamente sanos. Muy importante entonces que tengan siempre esta tablita en la mente porque la vamos a usar para todo y que recuerden que estas letras son universales, es decir, ese orden siempre está ahí así y para todo vamos a usar así esta escala. Entonces, si yo miro aquí A más B, o sea, este de aquí sería el total de pacientes expuestos al factor de riesgo. Y si veo aquí C más D, sería el total de los que no. Entonces este es el total de casos, el total de controles, el total expuestos, el total no expuestos y todo esto me debe dar un total que es toda la población. N es la población o la muestra poblacional a la cual porque si estuviéramos hablando del universo sería una N mayúscula, pero estamos hablando de una muestra porque acuérdense que ya hablamos en los videos anteriores que los estudios se hacen basados en una muestra. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Vamos a hacer entonces un ejemplo. Acuérdense que es un ejemplo, es imaginario mío, pero pues como para que ustedes de una manera didáctica sepan hacer este análisis. Entonces vamos a hacer de cuenta que ya tenemos nuestro estudio, que sacamos una muestra poblacional, que sacamos 200 personas y que de esas encontramos 100 personas con disfunción eréctil o impotencia sexual, llamada coloquialmente,
de los cuales 85 fumaban más de 5 paquetes año, y controles otras 100 que no tenían, pero también fumaron, pero solo 10 fumaron más de 5 paquetes año. Si se dan cuenta, claro, partimos de un grupo casos que son los que tienen disfunción eréctil, un grupo control que son los que no. Nos devolvimos y encontramos como factor de riesgo que la mayoría, muchos de estos, el 85%, fumaban más de 5 paquetes año. En cambio estos no, solo el 10%. Entonces vamos a ver si nos da algo de causalidad. Para eso entonces vamos a usar la tablita de 2×2 que ya vimos. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿los casos cuáles son? Entonces de una vez los llenamos. Los casos son los que están enfermos. ¿Y son cuáles? 100. ¿Los controles cuáles son? 100. Los que tienen la enfermedad y si fumaban más de 5 paquetes año, ¿cuántos? 85. Y los que no tienen la enfermedad, pero sí fumaron, ¿se acuerdan? 10. Esto nos da 95 total expuestos. No, o sea, no tienen la enfermedad, perdón, sí tienen la enfermedad, pero no fumaron más de 5 paquetes año. 15, o sea, 100 menos 85. 15. Y aquí no tienen la enfermedad y tampoco fumaron los 5 paquetes año, 90. Si ustedes se dan cuenta en esta tabla, este valor es grande, este valor es grande, este valor es pequeño, este valor es pequeño. Eso es lo que uno busca, que los que sí están enfermos estén en relación con ese factor de riesgo, o sea, que sea un número mayor. Y que los que están sanos no tengan el factor de riesgo. Eso sí nos demostraría que de verdad es un factor de riesgo, o sea, eso sí nos demostraría causalidad. Entonces así quedaría la tabla de 2×2. Ahora, yo sé que a ustedes les han enseñado a hacer las cosas matemáticamente y todo, pero yo les voy a sugerir que bajen EpiInfo de su móvil celular, en su móvil, por Play Store o por App Store, y que lo bajen en su computador para que puedan usar las tablas más chévere. Entonces miren, este es EpiInfo. Entonces ustedes lo instalan. EpiInfo, la última versión es del CDC de Atlanta, no tiene virus, pero igual tengan su antivirus ahí en su computador. Lo bajan y lo pueden también tener en su celular, en el móvil, completamente gratis. Ahí ustedes van a entrar a StatCalc, o sea, la calculadora de estadística, y ustedes pueden entrar ahí a la tablita de 2×2, ahí dice tabla 2×2, y la van llenando. Entonces miren, 85 que sí están expuestos, que sí tuvieron la enfermedad, 15 que no tuvieron la enfermedad, pero sí estuvieron expuestos. Ay no, esto está mal, aquí nos dio mal. Nos vamos a devolver acá. Discúlpenme, pero esta la llené al contrario. Pero entonces para que ustedes vean. Entonces ustedes vienen aquí, EpiInfo, tabla 2×2. Y entonces ustedes dicen listo. 85, 15, 10, 90. La misma tabla que teníamos. ¿Y aquí qué nos sale? Pues miren lo que nos sale aquí. Nos sale un OR de 51 con un valor mínimo de 21.7 y un valor máximo de 119.7. Entonces vamos a coger ese OR y lo vamos a estudiar. Entonces nos vamos para acá. Era el mismo OR, ¿no? Si se dan cuenta. Yo puse la tabla al revés aquí. Era 85, 15, 10, 90, pero me dio el mismo OR, ¿no es cierto? Entonces, si lo vemos acá, el OR nos dio 51. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Y el intervalo de confianza nos dio que el valor mínimo del intervalo de confianza es de 21
y el valor máximo es de 119.7. Entonces ustedes ahí ya empiezan a quedar loquillos y dicen, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Entonces es muy importante. Primero, saber por qué uso el OR. El OR se usa en este caso, no se usa riesgo relativo, sino OR, y OR se escribe odds ratio se dice. Entonces el OR se usa porque acuérdense que en lo que vimos, los estudios de casos y controles son estudios totalmente que son para enfermedades de baja frecuencia. Como son enfermedades de baja frecuencia, nos sirve más el OR. Entonces, ¿cómo se saca el OR? Pues ya saben aquí cómo lo sacan con la tablita de 2×2. Pero también es importante que lo sepan en teoría. Entonces, en teoría, ¿se acuerdan que esta era A, esta es B, esta es C y esta es D? El OR es A por D sobre B por C. Si ustedes ven, se cruzan. O sea, es la razón de productos cruzados. Por eso ustedes escucharán OR, razón de momios o razón de productos cruzados. O sea, es este por este dividido este por este. Pero ya si ven, ustedes no tienen que hacer la ecuación, porque la ecuación, ¿quién se las hace? EpiInfo, y les da un valor exacto. Ahora ya saben que es 51. ¿El OR de cuánto tiene que ser? Pues tiene que ser mayor a 1 para que haya riesgo. Entonces, si es 51 y si hay riesgo, claro, hay mucho riesgo. Es decir, que el tabaquismo de más de 5 paquetes al año es un factor de riesgo claro para disfunción eréctil, según este estudio que es ficticio, no es ficticio. Pero pues ese fue el que yo me inventé en este momento. Ahora sí vamos a entender qué es el intervalo de confianza. Ustedes escuchan que la gente dice, con una confianza del 95% puede establecer qué tal cosa. Entonces, el intervalo de confianza que nosotros usamos es el 95%. ¿Qué quiere decir el 95%? Quiere decir que si yo hago este estudio 100 veces, 95 veces de esas 100 veces, o el OR va a ser 21 o va a ser 119. De ahí ni baja ni sube. Es decir, que siempre va a estar por encima de 1. O sea que siempre va a ser un riesgo el tabaquismo. Y eso nos da una confianza. ¿Por qué establecimos esa confianza? Eso se hizo a modo estándar, pero nosotros podemos tener y podemos variar los niveles de confianza. Pero lo estipulado es que no debe ser menor al 95%, si no, no sería significativo. Eso es lo mínimo. Pero en algunos estudios, pues uno puede variar la confianza. Pero este es como el estándar que usamos. Entonces yo digo, bueno, entonces tengo una confianza del 95% de que el tabaquismo de más de 5 paquetes al año es verdaderamente un factor de riesgo para disfunción eréctil. Eso es lo que yo puedo decir con este estudio. Ahora entonces les voy a explicar. Entonces, 95%, todo número que es un porcentaje es potencialmente un decimal. Si yo tengo 1, es 100%. El número 1, la unidad, es la totalidad, o sea que el 1 es el 100%. Si tengo el 95%, por lo tanto es 0,95. ¿Y cuál es su complemento para llegar a 1? Pues el 5%, porque 95% más 5 daría un 100%. ¿Y aquí cuál sería su complemento? Pues lo mismo, 0,05, porque 0,95 más 0,05 sería igual a 1. O sea que si yo digo que tengo una confianza del 95%, es que tengo una duda del 0,05. O sea que no debe ser más alta que esta. ¿No es cierto? El error no debe ser más que mi duda, mi incertidumbre no debe ser más. Porque si mi duda o mi incertidumbre es mayor, quiere decir que la confianza es menor. Entonces de ahí salió el valor de P. Entonces el valor de P es que es menos, tiene que ser menos del 0,05. Si ustedes ven, siempre lo dice. Tiene que ser menos del 0,05. Pues ya entienden por qué. Porque si tengo una confianza del 95%, pues tiene que ser menos.
pero él va variando de acuerdo a los datos. Puede ser mucho menor, por ejemplo, miremos el nuestro. Acuérdense que los valores aquí nos dio igual, yo me equivoqué aquí en la tablita. Bueno, si quieren vemos el otro. Vamos a ver el que acabamos de hacer nosotros mismos. Aquí está. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, aquí hay un valor de P para el chi cuadrado. Y aquí otro valor de P para el Fisher. Y siempre el valor de P ya para el chi cuadrado, para Fisher, está siempre 0,00000. O sea que ya tenemos la certeza, pero ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Porque ya sabíamos que si teníamos la confianza del 95% y era verdaderamente significativo, era mayor a 1, ya sabíamos que el valor de P era menor de 0,05. Listo. La otra que usamos mucho es chi cuadrado en los estudios de casos y controles. Entonces, si ustedes ven bien acá, chi cuadrado, ¿cuánto nos dio? Este es chi cuadrado. ¿Listo? Este x a la 2 es chi cuadrado. Entonces nos dio corregido 109, pero sin corregir 112. Entonces vamos a ver para qué sirve eso. Entonces, ¿en cuánto estamos de valor de P y de probabilidad? Pues en 0,05, porque dijimos que teníamos la confianza del 95%. O sea que nosotros necesitamos un valor de P de 3,84 y es de 112. Este es el valor crítico de chi cuadrado. Entonces ustedes van a jugar con eso, de acuerdo a la P que tengan o a la probabilidad, al porcentaje ¿cómo se dice? Al intervalo de confianza que jueguen ustedes, que por la mayoría de veces es 0,05, y a los grados de libertad que tengan, según el estudio. En nuestro estudio los grados de libertad es 1, son 1, porque en este caso es una variable y por lo tanto son dos columnas. Este es 3,84 el valor crítico de chi cuadrado y en realidad nos dio 112, o sea que es significativo. Y miren, por más que nos vaya mal, que tengamos grados de libertad, nunca sube el chi cuadrado de 100, o sea que un chi cuadrado de 100 es completamente significativo. Lo importante es saber que este estudio que yo estoy haciendo, que yo hice, es inventado, pues, o sea, lo hice yo ahorita inventado. Siempre salen dácticos un poquito no tan certeros como los que yo hice. Tener un OR de 51 y un riesgo relativo tan alto, pues no es lo usual, pero se podría también hacer. Listo, entonces ese es el chi cuadrado. El chi cuadrado lo que me mira es la probabilidad de que de verdad como que corrige las dudas de la asociación que yo tuve con el OR. Entonces, si yo tengo un OR establecido, un chi cuadrado bien y una metodología bien hecha de un estudio de casos y controles, ya está, es válido el análisis de mi estudio. Bueno, ahora vamos con cohortes. Entonces, en el estudio de cohortes es importante pues recordar que aquí si partimos es del factor de riesgo y entonces de ahí nosotros decimos, bueno, si tienen el factor de riesgo en la corte, es puesta, y si no lo tienen o lo tienen en menor medida en la corte, no es puesta. Vamos a hacer un ejemplo también de este. Entonces, ejemplo, ¿no? 500 personas de una comunidad que viven a orillas de un río cercano a explotación de minas de oro viven de la pesca y la agricultura allí. Es decir, comen los pescados que pescan de ese río, siembran ahí al lado del río lo que comen, lavan todo con el agua del río, cercano a explotación de minas de oro. Y hay otras 500 personas que son de la misma comunidad, o sea, con la misma cultura y todo, pero no viven aledaños al río. Por lo tanto, comen otro tipo de alimentos, toman otro tipo de agua y no son muy dados a comer productos del río. O sea, esa es la corte no expuesta. Entonces, ¿cuál es el factor de riesgo acá?
pues vivir aledaño al río y comer y sembrar al lado del río y bañarse y tomar agua del río, supuestamente expuesto a minerales y a mercurio que usan para explotar minas de oro. ¿Cuál es el efecto? Pues vamos a mirar si estas personas de aquí nos hacen alguna señal de intoxicación por mercurio crónica o aguda. Y también vamos a seguir ellos a ver si ellos a través de otra fuente hacen lo mismo. Acuérdense que es imaginario. De la cohorte expuesta se presentaron 412 casos de 500 y de la cohorte no expuesta 15. Vamos a hacer nuestra tablita de 2×2. Entonces es muy parecida a la de casos y controles, pero pues cambia la dinámica. Entonces yo digo, los expuestos eran ¿cuántos? 500. Los no expuestos eran 500. De ahí me salieron enfermos entre los expuestos 412 y enfermos entre los no expuestos que dice aquí son 15. O sea que aquí nos salieron de verdad enfermos de 1000 personas que son 427 y no enfermos 573 y nuestra población, nuestra N es 1000 personas. Listo, aquí yo ya hice la tablita 2×2 en EpiInfo y me sale aquí, pero no lo ven bien, si alcanzan a ver bien, el riesgo relativo. Entonces ustedes van a decir, bueno, y ahora la doctora, ¿por qué se pone a hablar de riesgo relativo y no de OR? Entonces, como las enfermedades que estudian los estudios de corte son de alta frecuencia, podemos ver RR y es mucho mejor ver RR, o sea, riesgo relativo. Entonces me da 27.46 con un intervalo de confianza del 95% que va de 16.65 a 45.28. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues el RR se lee mucho más directo. Quiere decir que de 27 personas, por cada persona sana que no está expuesta a vivir y a comer de ese río, 27 personas expuestas a vivir y comer de ese río sí se enferman. 27, eso es mucho. O sea, este RR, como es un estudio ficti que yo creé, es muy, muy grande. ¿Y qué puedo decir yo? Que tengo el 95% de confianza. ¿Por qué? Porque si hago el estudio 100 veces, me va a caer o 16 o 45. O sea que lo peor que me podría pasar es que por cada persona enferma, no expuesta, 16 expuestos están enfermos. Y miren, lo mejor que me podría pasar serían 45. Lo mejor no, pues lo más significativo. O sea que siempre está el riesgo relativo mayor a 1, por lo tanto siempre es un riesgo vivir en zonas aledañas a un río donde se está explotando una mina de oro. ¿Listo? Eso es muy importante entender ese RR. Lo otro que es muy bonito y que pues marca la diferencia del estudio de casos y controles con el estudio de cohortes es el riesgo atribuible al factor y el riesgo atribuible a la población. Ya fui enfática en decirles que se acordaran muy bien de las tablitas de la tablita. Entonces, A sobre A más B. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hay que hacer? A sobre A más B. O sea, 412 dividido 412 más 88. Eso sería el total de expuestos. ¿Listo? Este es el riesgo en el grupo no expuesto, que es C sobre C más D. Entonces, C sobre C más D, ¿cómo lo sacarían? A, B, C. C
sobre, entonces 15 sobre 15 más 485, o sea, sobre 500. ¿Listo? Ese sería IO. Y este es IT, o sea, el riesgo total en una población. Y es A más C sobre N. Entonces, A más C sobre N sería A más C sobre 1000. Y eso les daría este. Ya teniendo ustedes esos datos, ¿sí? Que a mí me dieron, por ejemplo, IE, para que ustedes lo vayanlo haciendo ahí, o sea, el total de expuestos, el riesgo de los expuestos, me dio a mí que era 0,824. Y el riesgo de no expuestos, aquí me dio 0,824. Y el riesgo de no expuestos me dio 0,03, muy bajito. Y el total me dio 0,427. 0,427. Haciéndolo tal cual como les dije, ¿listo? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a sacar el porcentaje o la proporción del riesgo atribuible al factor. ¿Qué es eso? Pues es muy importante, miren. Ustedes sacan IE, incidencia en expuestos, menos incidencia en expuestos sobre y incidencia en expuestos por 100. Entonces dijimos que IE, ¿qué era? Y era este. ¿Y cuánto nos dio IE? Todos vayan haciéndolo conmigo. IE nos dio 0,824 menos 0,03 sobre 0,824 por 100. ¿Eso cuánto nos da? Eso nos da 96. ¿Qué quiere decir esto? Y es en porcentaje, ¿no? Miren que está el porcentaje, además lo estoy multiplicando por 100. Eso quiere decir que el riesgo atribuible al factor, el riesgo de enfermarse por vivir ahí es del 96%, es mucho. O sea que yo qué debo hacer, pues quitar ese riesgo, sacar a esa gente de ahí, o controlar eso, controlar lo del río, mirar a ver qué están comiendo, porque se me están enfermando de eso. ¿Listo? Después de eso, entonces se hace otro porcentaje que es el porcentaje de riesgo atribuible al factor de riesgo en la población. ¿Y cómo se hace? Se hace así. Se hace I total, y la I total, ¿cuál dijimos que eran? ¿Sí la hicieron? No se quedaron de perezosos. La I total es 0,427. Entonces, 0,427 menos 0,03 sobre 0,427 por 100, ¿cuánto me da? Me da 92%. Entonces ustedes van a decir, ¿y eso para qué me sirve? Pues me sirve muchísimo. Esto es una medida de impacto. Estos son medidas de impacto que ayudan a mejorar la salud de las poblaciones. Miren esto, este concepto es de gran utilidad para el administrador en salud, para efecto de atención médica, para planeación de servicios, para medicina preventiva. Es la diferencia de riesgo generalmente de incidencia o de mortalidad entre la población de referencia del grupo no expuesto. Es el riesgo de enfermedad y por ende el número de casos en la población que se hubiera podido evitar al eliminar o remover el factor de riesgo. O sea que de 1000 personas
podemos evitar que mueran o que enferman 92% de personas por esto si actuamos rápidamente. Imagínense eso. Eso es lo que nos demuestra. Entonces, si ustedes ven, los estudios tienen unas medidas de frecuencia que son incidencia, prevalencia. Tienen unas medidas de asociación que son odds ratio, RR, se pueden corregir con chi cuadrado, con Fisher, y tiene unas medidas de impacto, pero esas no las tienen todos, solamente los de cohortes y los experimentales, que son riesgo atribuible al factor y riesgo atribuible a la población. Y usando esto definitivamente sí podemos contribuir a la salud de las personas. Entonces, los dejo por ahora, pero nos vamos a ver en el video de ensayos clínicos aleatorizados. Los quiero mucho, les mando muchos abrazos y besos desde Colombia y sigan así, estudiando muy juiciositos, que yo sé que todo les va a salir muy bien en sus vidas. Dios los bendiga a todos mucho. Bye bye.